Las reformas educativas de los años 90 en Argentina representan un capítulo crucial en la historia reciente del país, marcado por profundas transformaciones en el ámbito social, económico y político. La reestructuración social trajo consigo una redefinición de las funciones del Estado y su relación con el mercado y políticas educativas tales como la descentralización de la educación a las provincias, la extensión de la obligatoriedad escolar, la revisión de los contenidos y métodos pedagógicos y la reformulación de los planes y políticas de formación docente. Durante esta década, la globalización se consolidó como un fenómeno que influenció las políticas nacionales. En este contexto, el rol del Estado-Nación se vio profundamente alterado, evidenciando una ruptura del orden estadocéntrico que prevalecía hasta entonces. La descentralización definitiva del sistema educativo se convirtió en uno de los ejes principales de la reforma, impulsada por la sanción de la Ley Federal de Educación y la asignación de nuevas funciones al Ministerio de Educación de la Nación. Este proceso ha sido analizado desde diversas perspectivas. Tiramonti destaca cómo la crisis económica y social de finales de los 80 y principios de los 90 facilitó la adopción de un modelo de acumulación social donde el Estado retrajo su intervención en favor del mercado. Filmus, por su parte, resalta el impacto negativo de las políticas de ajuste en la inversión educativa, particularmente en el salario docente, uno de los principales reguladores de la calidad educativa. La influencia de organismos internacionales en la definición de las políticas educativas y las reformas legislativas fueron significativas. Estas implicaron no solo cambios estructurales y administrativos, sino que también promovieron una redefinición de las subjetividades y la disyunción de la ciudadanía entre individuos competitivos y tutelados, reflejando una pérdida de la voluntad universalista del Estado. Esta presentación busca analizar en profundidad estos temas, abordando la intersección entre la educación y las dinámicas globales y nacionales que marcaron no solo la década de los 90 en Argentina, con sus discursos y prácticas neoliberales, específicamente durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa, sino también lo acontecido en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y la actual presidencia de Javier Milei. En el presente, si bien hay un discurso oficial que intenta distanciarse de las políticas neoliberales del Estado, muchas de las estructuras y enfoques introducidos en los 90 y reafirmados durante el gobierno de Macri persisten. Esto incluye la descentralización y las evaluaciones estandarizadas. La discusión sobre el rol del Estado en la educación sigue vigente. Hay un continuo debate sobre cómo equilibrar la eficiencia y la equidad y sobre el nivel adecuado de intervención estatal versus la autonomía provincial y la participación privada. Nuevamente el pasado reciente y el presente convergen compartiendo una visión común: reducir el rol del Estado en favor del mercado, promoviendo la descentralización y la privatización. Sin embargo, estas políticas también son criticadas por aumentar las desigualdades y por no abordar adecuadamente las necesidades de todos los sectores de la sociedad, un tema que sigue siendo relevante y polémico en el contexto educativo argentino actual. En contextos de crisis, los medios de comunicación juegan un papel crucial, convirtiéndose en el campo de batalla para imponer ideas hegemónicas. Así, el gobierno neoliberal de Carlos Menem logró imponer un discurso privatista, naturalizando la interpretación de la realidad en una única voz. Así como sucede en la actualidad, en los 90 el valor del mercado se infiltraba en todos los ámbitos de la vida ciudadana, atentando contra principios básicos como el respeto a las personas al tratarlas como mercancía. En este sentido, las ideas neoliberales reemplazaron valores como justicia social y equidad por competencia y eficiencia, justificando así la minimización del rol del Estado y el deterioro de lo público. En el ámbito educativo particularmente, la crisis fue aprovechada por la derecha para reafirmar la incapacidad del Estado para resolver problemas, enfocándose en la obtención de capital humano
y limitando la inversión educativa en favor de las clases media y alta, que son quienes tienen mayor potencial de producir un retorno de esa inversión. Por tanto, lejos de buscar la igualdad de oportunidades, esta perspectiva contribuye a generar mayor injusticia social, aumentando la marginación de los sectores socioeconómicos bajos y agravando la explotación de los educadores. La crisis económica y social de los 90 alcanzó su punto álgido con el ajuste, desinversión en obra pública, privatización de servicios, desempleo y faltas de políticas de apoyo a los sectores más castigados. En ese contexto, Argentina vivió una transformación educativa enmarcada en esa reforma del Estado, basada en descentralización, privatización y desregulación de servicios. El gobierno de Menem no buscaba un Estado mínimo, sino una reconfiguración estatal para hacerlo eficiente sin interferir en el mercado. Para graficar esto, en un discurso de 1991, por ejemplo, el presidente afirmaba que el Estado debía dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y debía convertirse en un facilitador de la iniciativa privada. Las reformas educativas de Menem, conocidas como transformación educativa, se apoyaron en leyes como la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior. Estas políticas educativas, centradas en la profesionalización y autonomía docente, también desarrollaron algunas políticas asistenciales para compensar, entre comillas, las desigualdades de origen de los estudiantes más pobres. Fundadas en el principio de equidad, esas políticas se convirtieron en una estrategia para combatir la pobreza a través de programas como el Plan Social Educativo, que incluía infraestructura, material didáctico, útiles, becas. Sin embargo, esas políticas no estuvieron exentas de resistencia. Movimientos sociales y sindicatos docentes como CETERA se manifestaban en contra de las políticas neoliberales, como en el caso de la Carpa Blanca en 1997, donde cientos de docentes ayunaban para visibilizar el descontento con esas políticas y reclamar mayor inversión en educación. La reforma educativa buscaba establecer nuevos criterios de gestión basados en la autonomía y responsabilidad individual por los resultados, pero esa transformación reestructuró el sistema y redefinió el rol del Estado en la educación, centralizando funciones de control en el gobierno nacional, pero delegando responsabilidades a las provincias y promoviendo la participación del sector privado. Esto profundizó las diferencias entre jurisdicciones y termina fragmentando el sistema educativo, deslegitimando el saber docente frente al de los expertos y posicionando a los estudiantes pobres como sujetos asistidos en vez de titulares de derechos educativos universales. Es decir, las políticas neoliberales de los 90 en Argentina, impulsadas por Menem, transformaron profundamente el sistema educativo. Esas políticas, centradas en la eficiencia del mercado y la reducción del rol del Estado, perjudicaron fuertemente la equidad y la justicia social y fueron activamente resistidas por sectores que defendían una educación pública, inclusiva y de calidad. Durante su presidencia entre el 2015 y el 2019, Mauricio Macri gobernó con un discurso claramente neoliberal que subrayaba la necesidad de modernizar la economía, reducir la intervención estatal y fomentar la iniciativa privada. Buscaba posicionar a Argentina como una economía abierta y competitiva a nivel global. Prometió un gobierno transparente y eficiente, capaz de atraer inversiones y generar crecimiento económico, destacando la importancia de eliminar barreras comerciales y atraer inversiones extranjeras. Sostenía la necesidad de crear un entorno de negocio favorable con menos regulaciones y trámites burocráticos. Presentó un acuerdo con el FMI, no solo como una medida económica, sino como una señal de confianza en la capacidad del país para implementar reformas estructurales, argumentando que los acuerdos con los organismos internacionales eran necesarios para estabilizar la economía y asegurar financiamiento en tiempos de crisis. Su discurso estuvo impregnado de una retórica de cambio y esperanza. Utilizó eslóganes como "sí se puede" para movilizar el apoyo popular y generar una sensación de optimismo sobre el futuro económico del país. Pini afirma que en el contexto neoliberal, el discurso privatista ha tenido éxito en controlar la información y los mensajes de la sociedad, lo que perpetúa el discurso hegemónico al vincular el poder económico con la gestión de los medios. Esto limita la diversidad de opiniones y fomenta un discurso único, normalizando las perspectivas dominantes.
En cuanto a las políticas educativas, enfatizaba la necesidad de modernizar el sistema educativo, mejorar la calidad a través de la competencia y la evaluación, fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Pini asegura que obtener capital humano es una de las metas más importantes del nuevo pensamiento educacional. El discurso de Macri reflejaba su visión de una educación que se adaptara mejor a las demandas del mercado global y preparara a los estudiantes para competir en una economía globalizada. Tiramonti asegura que la dinámica que se genera potencia las ventajas de aquellos que disponen de un capital cultural y simbólico que les posibilita avisorar otros horizontes, imaginar otros futuros para sus hijos y diseñar las estrategias adecuadas para obtener ventajas comparativas. Un aspecto central del discurso educativo de Macri fue la mejora de la calidad educativa a través de evaluaciones estandarizadas. Estas eran esenciales para identificar problemas en el sistema educativo y tomar medidas correctivas. En su retórica, la rendición de cuentas y la competencia se presentaban como mecanismos para elevar los estándares educativos y garantizar que todos los estudiantes recibieran una educación de calidad. Otro aspecto central fue otorgar mayor autonomía para las escuelas, permitiendo que cada institución tuviera más control sobre su gestión y recursos. Al respecto, dice Tiramonti, sin duda, mayores márgenes de autonomía pueden incentivar la creatividad institucional para dar respuesta a problemáticas concretas y desarrollar un perfil institucional propio. Sin embargo, si esta articulación funcional con el medio no está mediada por una atención que incluye en la escuela propuestas que amplíen los horizontes, la autonomía corre el riesgo de transformarse en una estrategia destinada a anclar los destinos de los alumnos a sus condiciones de origen social, cultural y geográfico. Queda preguntarnos entonces, ¿funcionaron las políticas de Macri y sus ideas innovadoras en materia económica o educativa o quedaron en su retórica del sí se puede? El Estado es una máquina de impedir el desarrollo y la prosperidad de las personas. Es un monstruo que se alimenta del esfuerzo de los ciudadanos. El gobierno no crea riqueza, solo la destruye. La verdadera riqueza viene del trabajo y el esfuerzo del sector privado. El gasto público es un despilfarro que nos lleva a la quiebra. Necesitamos recortar drásticamente el tamaño del Estado y permitir que la economía respire. La competencia es la mejor forma de mejorar los servicios públicos. Solo en un mercado libre y competitivo se puede alcanzar la verdadera eficiencia. Javier Milei es conocido por sus discursos apasionados y provocadores. Estas frases encapsulan la visión de Milei sobre la economía y el papel del gobierno, destacando su compromiso con las políticas neoliberales y su crítica feroz al intervencionismo estatal. Sus discursos son desafiantes, con un claro enfoque en la crítica al statu quo y la promoción de reformas radicales. El presidente ha propuesto la dolarización completa de la economía argentina, la privatización de empresas y servicios públicos, que incluyen sectores claves como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, y también la flexibilización del mercado laboral, facilitando así la contratación y también el despido de trabajadores. Plantea una drástica reducción del Estado público, incluyendo recortes en áreas como salud, educación y subsidios. Milei defiende una política de apertura comercial, reduciendo aranceles y barreras a la importación y exportación. El presidente es un fuerte defensor de la privatización de la educación y ha expresado varias ideas que reflejan su enfoque neoliberal y libertario. Cree que la competencia entre instituciones educativas privadas mejoraría la calidad de la educación y ofrecería más opciones a los padres y estudiantes. Propone la implementación de un sistema de vouchers educativos donde el gobierno proporciona a las familias un subsidio que puedan usar para pagar la escuela de su elección, pública o privada. Aboga por reducir significativamente el rol del Estado en la gestión y provisión de la educación. Considera que el gobierno debería limitarse a roles de regulación y asegurar su calidad. Una de las frases representativas reza: la educación debe gestionarse de manera descentralizada, permitiendo que las escuelas y las comunidades tengan la autonomía para decidir lo que es mejor para sus estudiantes. El marcado discurso de Javier Milei es innegable. Podemos afirmar que estamos viviendo la etapa más recalcitrante de la política neoliberal. Las críticas son innumerables y de toda índole. Sin embargo, en palabras de Giddens, el comercio debe estar siempre en un marco institucional, al igual que otras formas de desarrollo económico. El mercado no puede ser puramente económico. Pero oponerse a la globalización económica, como optar por el proteccionismo,
será una decisión igualmente errónea para naciones ricas como para naciones pobres. Para Franco, en los paradigmas de la política social en América Latina, una combinación de lo mejor de los dos paradigmas dará una resultante más eficaz y eficiente.